Lo dijo en la primera hora. ¿Cuál es la posición de AME? Quiero agradecerle a Karin Jaramillo, que está conectada con nosotros vía telemática. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. ¿Cómo le va, directora? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Belkis, Fabricio. Estamos a las órdenes justamente. Un saludo cordial a todo el equipo de su radio, de este medio de comunicación y también a la ciudadanía. Bienvenida. De parte de los 221 municipios, la AME, de acuerdo justamente a la ley y a nuestro estatuto, pues tenemos como fin defender justamente los intereses municipales, entendidos estos intereses, como todas las prestaciones y derechos que materializan los municipios hacia la ciudadanía de esos 221 cantones. Gracias, directora ejecutiva. A ver, primera reacción, porque hubo un comunicado de AME suscrito por el presidente de esta organización, que además es el alcalde del cantón Nabún, de la provincia de Azuay, y el alcalde Patricio Maldonado. ¿Cómo han asumido ustedes a la interna esta decisión del presidente Noboa? Mi querido Fabricio, justamente nuestro presidente hizo su pronunciamiento, al igual que hicieron los otros entes asociativos de los niveles de gobierno descentralizados, con GOPER provinciales y con AGOPARE rurales. Se lo hizo justamente de manera conjunta. Eso había justamente explicado nuestro presidente Patricio Maldonado, porque esta afectación no solo es a las municipalidades, es mucho más fuerte para las municipalidades por ese vínculo que tienen nuestras prestaciones municipales con los derechos de la ciudadanía. Pero la afectación es al desarrollo prácticamente de los 221 cantones, a las provincias y también a las más de 800 juntas parroquiales. La reacción fue inmediata justamente porque lo que se esperaba es que el presidente de la República, pues en un acto justamente de empatía, incluso de orden política, diera paso a un veto parcial, es decir, que regrese a la Asamblea, se pueda reconfigurar conjuntamente, incluso en una mesa técnica dentro de la comisión correspondiente, la comisión de GATS, de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley, de manera que se asegure, porque eso es lo que buscaba el proyecto de ley, se aseguren las asignaciones presupuestarias que ya dispone la Constitución y la ley en el artículo 271 de la Constitución y en la fórmula del modelo de equidad territorial que se llama, es decir, la fórmula de distribución de esos recursos entre los 3 niveles de gobierno descentralizados, de acuerdo al artículo 192 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Era lo esperado, ¿sí? Sin embargo, el veto total apunta a una motivación bastante laxa de por qué no debería darse paso a la promulgación de esa ley, cuando esa ley lo que buscaba, repito, era fortalecer el cumplimiento de lo que establece el artículo 200 del COTAN, que es que las asignaciones presupuestarias sean predecibles, oportunas, directas, automáticas, desde la cuenta del Tesoro Nacional, del Presupuesto General del Estado, a las cuentas de los GATS. Y en ese sentido hay que entender que no se está requiriendo del gobierno nacional que asignen más presupuesto, eso está prohibido, no existen la posibilidad de nuevas asignaciones presupuestarias porque la Constitución mismo lo prohíbe en el artículo 298. ¿Sí? Lo que se está requiriendo es que se respeten los porcentajes que corresponden a los GATS de acuerdo a los ingresos reales, a los ingresos permanentes y no permanentes que percibe el presupuesto general del Estado y que administra el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, la fórmula del modelo de equidad territorial funciona siempre y cuando no se realicen descuentos previos para otros fines. Entonces, uno de los argumentos en un párrafo prácticamente del veto es que esto afectaría a salud, el proyecto de ley a salud y educación. No podría afectar a salud y educación porque cada una... no están destinados para ello.
porcentaje, exacto, ya está destinado para ellos. Hay un porcentaje que tiene que cumplir el gobierno nacional. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente con la variable de ajuste? Parecería ser que la variable de ajuste son los presupuestos de los GATS y específicamente los de los municipios, que es el rubro mayor, porque las prestaciones municipales, repetimos, están vinculadas con los derechos que tiene la ciudadanía de manera directa: agua potable, alcantarillado, ambiente sano desde la perspectiva de saneamiento, es decir, recolección de desechos sólidos, control del espacio público para garantizar justamente las libertades, eso como competencias, ¿no? Que son 14 y algunas otras creadas por ley que no tienen sostenibilidad, y los municipios pues hacen todos los esfuerzos para poder sostener. Y actualmente tenemos seguridad ciudadana. Hace un momento escuchaba justamente el proyecto de gobierno de alimentación escolar de calidad. Pues dentro de la planificación territorial de los GATS también está transversalizada la desnutrición infantil dentro de las facultades vinculadas a la política pública, porque la política pública también es garantía de derechos. Karin. Entonces, por eso sostenemos los sistemas sin recursos. Karin, nada más una precisión. ¿Esta obligatoriedad que tiene el Estado de transferir los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados únicamente está determinado en el COTAD o también en la propia Constitución? En la Constitución. Si uno da lectura, desde el mismo artículo 1 de la Constitución, que le dice: el Ecuador es un Estado de derechos y justicia que se gobierna de manera descentralizada. ¿Sí? Esa descentralización recae justamente en los 4 niveles de gobierno, 3 operativos, el regional no está operativo, y particularmente en el artículo 264 de la Constitución, donde se establecen las competencias exclusivas, no concurrentes, podrían ser concurrentes, pero son exclusivas, de las municipalidades en nuestro caso. Y si uno se va al artículo 271 de la Constitución, encontrará el porcentaje mínimo, ¿sí?, que establece la Constitución para la percepción de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Este artículo hay que concordarle con el artículo siguiente, el 272 de la Constitución, que establece las variables de este modelo de equidad territorial, es decir, las variables que se aplican en la fórmula legal del modelo de equidad territorial, la forma de distribuir los recursos. Y esto está empatado con el artículo 192 y siguientes del COTAD, donde ustedes encuentran la fórmula del modelo de equidad territorial, que establece que el 21% de los ingresos, de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes son para los GATS. Los permanentes, aquellos impuestos absolutamente predecibles, y los ingresos no permanentes, ese 10%, que devienen de todo lo que vende el Ecuador a nivel de comercio exterior, comenzando por la venta del petróleo, ¿no? Que también está ligado a otras leyes, como por ejemplo la ley de la circunscripción territorial amazónica, con ponderadores vinculados a los regímenes especiales. Ahora bien, Karin, una vez que no se dio paso, o bueno, que hubo el veto total a este proyecto de ley que buscaba garantizar la transferencia de estos recursos y que no puede ser tratado en un año, ustedes se han manifestado y han dicho que van a seguir en la búsqueda de alternativas para garantizar la transferencia de estos recursos. ¿A qué nos referimos? ¿Van a hacer uso de alguna acción legal para hacer que se cumpla lo que dice la norma y la Constitución? También han adelantado que instan al gobierno al diálogo. ¿Han procurado algún acercamiento con el gobierno nacional luego de este veto total? ¿En qué acciones están en este momento? Sí, Belkis, el diálogo para nosotros es indispensable, y esa es una tónica de los 3 niveles de gobierno, ¿no? De los municipales, provinciales y parroquiales. Vemos que en este momento, sí, lejos de entrar en un conflicto, lo que necesitamos es justamente impulsar el desarrollo en los cantones, ¿sí? Hemos mantenido varias mesas de diálogo como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, incluso hemos promovido el diálogo directo hasta con el presidente de la República en espacios donde están directamente alcaldes y alcaldesas presentando las inquietudes, presentando las preocupaciones y presentando también las soluciones trabajadas
no solo técnicamente desde la misma AME, sino también de orden político. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos generar es, como bien dice el artículo 260 de la Constitución, una coordinación para el desarrollo de los derechos de nuestra ciudadanía. El diálogo, como se expresó en su momento, no va a parar, y tampoco la búsqueda de parte de las municipalidades de soluciones y acuerdos con el gobierno nacional que puedan impulsar a que el gobierno nacional cumpla la ley. Es lo único que estamos pidiendo. Ahora, yo le pregunto una cosa. Yo entiendo perfectamente lo que dice la ley. La ley dispone, y la propia Constitución dispone la entrega de rentas. Se establece toda una normativa para que los gobiernos locales puedan recibir estas rentas. Y es verdad en el sentido de que el Estado central tiene esa obligación. Pero al mismo tiempo, directora ejecutiva, creo que falta un poquito de autocrítica por parte de las municipalidades. Porque, ¿cómo le explicamos al país? Y yo le hago esta pregunta a usted. Y yo no tengo la respuesta y me gustaría escuchar la suya, su explicación. Que por un lado no hay plata, hay municipios que no tienen recursos ni siquiera para ponerse al día con los salarios de su personal, que no han podido ejecutar obra pública argumentando que no tienen recursos. Y tenemos otros que en cambio llevan adelante conciertos gratuitos, traen artistas de primer nivel que cuestan un billete. 2-3 millones de dólares en Claro, gasto. entiendo que en Machala, por ejemplo, había una referencia de que la municipalidad había destinado 2 millones de dólares para las fiestas. En la asamblea hubo malestar porque justamente el alcalde de Machala había llegado con unas invitaciones, pero unas mega invitaciones que no es que cuestan, no es que cuestan $2. O sea, ¿cómo le explicamos a la gente esto, directora ejecutiva? Que por un lado hay carencias, pero al mismo tiempo no se priorizan los recursos en la obra pública, sino en espectáculos, en fiestas, etcétera. Sí, Fabricio, en efecto, una de las oportunidades justamente que dan las crisis, sobre todo de la caja fiscal, es que los gobiernos autónomos descentralizados se replanteen la calidad de gasto. La mayoría de los gobiernos municipales son pequeños, ¿sí? No hablamos solo de dependencia, sino hablamos de que dentro del modelo de equidad territorial, ellos tienen una atención en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas. Muchos de estos GATS no han optado justamente por invertir en eventos públicos, sino más bien han apelado, por ejemplo, a ayudas de la empresa privada para promover justamente la dinamización de la economía en sus cantones. Lo primero que tenemos que hacer es no satanizar el gasto público, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Entender que así como casi el 85% de los 221 municipios son pequeños y han priorizado en el último tiempo el gasto, ha sido muy difícil para las nuevas administraciones ajustar con tanta obligación dejada por las anteriores administraciones, de las anteriores gestiones, tanta obligación, ¿sí? a los exiguos presupuestos que tienen. No así lo que está pasando en algunos cantones que sí tienen, por ejemplo, una recaudación interesante. Hablemos de los cantones grandes, donde pueden incluso negociar con el Estado central la recepción de determinadas asignaciones mensuales a través de bonos, o incluso podrían recibir, como el gobierno nacional propuso, bienes. Eso es facultativo de cada uno de los gobiernos descentralizados, por eso se llaman gobiernos autónomos descentralizados, es decir, hay una autonomía política, fiscal, administrativa y legislativa que tiene que ser armonizada también con la normativa nacional. Entonces, la inversión que hagan cada uno de los cantones en determinados festejos o cómo inviertan sus recursos es de cada uno de esos gobiernos. Si tienen recursos, sí, que han priorizado, por ejemplo, para un tema de dinamización de la economía o para un tema de entretenimiento, para un tema de habilitación de espacios culturales, lo que fuera, eso es una política pública dentro de ese cantón, pero no es la generalidad, Fabricio, y eso hay que entenderlo. No todos. De hecho, nuestro presidente, Patricio Maldonado, alcalde de un cantón pequeño, con muchas necesidades, priorizó el gasto, dando incluso un ejemplo, y no de ahora, viene desde hace un buen tiempo porque él fue reelecto,
priorizando el gasto en todo lo que tiene que ver atención a grupos vulnerables, a juventudes, que hay que sacarles justamente de la pobreza, Sí, para impulsarles a otros mecanismos de desarrollo. No dudo de que no sean todos. O sea, y créame, yo soy enemigo, Karin, de la generalización. Yo no generalizo jamás. Trato de particularizar las cosas. Pero así como hay municipalidades que no lo hacen, hay otras que sí lo hacen. Y se hace mucho ruido sobre aquellas que sí lo hacen. Así es, Fabricio. Y en eso el municipalismo particularmente hemos sido sumamente críticos desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Nosotros prestamos asesoramiento técnico, jurídico, de planificación, en todo orden, incluso turismo, ¿sí? Ayudándoles a pequeños cantones, por ejemplo, a Puerto López, a impulsar espacios, ¿sí?, alternativos de captación de inversión y dinamización de las economías, por ejemplo, ahora con el avistamiento de ballenas en los próximos días. Entonces, hemos sido muy claros en decirles a nuestros municipios, a los 221, incluso a los grandes, que la priorización del gasto, no solo de ahora, sino de siempre, es lo que va a marcar la diferencia en el desarrollo de cada uno de los cantones. Ahora está siendo sumamente difícil, Fabricio, sumamente difícil, y realmente hay mucha responsabilidad para nuestras autoridades, porque incluso hay una carga de la nómina que heredaron de las anteriores gestiones, que incluso por resoluciones de la Corte Constitucional es de imposible replanificación en algunos casos. En otros casos, pues ya se ha logrado dar, incluso con acuerdos con los mismos funcionarios, para poder replantear las estructuras de gasto a la interna de cada una de las municipalidades, ¿no? Pero estas otras situaciones donde encontramos prácticamente si se quiere, populismo administrativo en algunos cantones, pues realmente la AME no lo puede controlar. Nosotros somos entidad asociativa que defiende los derechos y los intereses de los cantones, de las municipalidades. Sin embargo, la autonomía que tienen a nivel administrativo, los GATS que tienen capacidad de realizar ese gasto, pues no lo podemos controlar. Entonces, desde la AME se ha hecho justamente un llamado para que mejore la calidad de gasto. Se les ha dado a muchos de estos municipios con problemáticas un soporte, incluso de orden financiero, para que vayan poniendo en orden la casa, como vulgarmente se dice. Y estamos teniendo resultados. Hay GATS pequeñitos con unos resultados fabulosos, donde realmente hay que sacarse el sombrero con esas alcaldesas y esos alcaldes, porque han pasado un año muy crítico y están arrancando con incluso pequeñas obras, ¿sí? Liberando incluso cupos crediticios para poder acogerse a recursos de la banca pública. Están buscando, y en eso les hemos apoyado muchísimo, cooperación internacional descentralizada, que a la final también va a favorecer al gobierno nacional, pues llegan recursos desde fuera del país para invertirse en el Ecuador a través de la banca pública. Entonces, mi querido Fabricio, como digo, no hay que generalizar, y muy bien que ustedes no lo hagan, y no vamos a dejar de ser críticos también como municipalidades cuando hay excesos. No hay nada que hacer. Cuando hay excesos, lo primero que esta gestión de nuestro presidente Patricio Maldonado, del Comité Ejecutivo de la AME, del Consejo Nacional de la AME, ha sido la lucha por los derechos de los territorios. Sí, la sostenibilidad de esos derechos. Hay un costo en estos derechos y hay que ser sumamente responsables con ese costo de los derechos que pertenecen a la ciudadanía. Son recursos de la ciudadanía. Ahora, yo le pregunto a usted, directora, luego del veto total, ¿se abre la posibilidad o no de establecer un nuevo canal de diálogo con el Ejecutivo por parte del municipalismo ecuatoriano? Fabricio, el diálogo nunca ha sido cortado, nunca. Lo que siempre nosotros estamos, además de golpeando las puertas, ¿sí?, no mendigando, y hay que utilizar esta palabra porque muchos alcaldes nos han dicho, no podemos seguir mendigando ante el gobierno, ¿sí? La AME golpea las puertas, ¿sí?, y
brinda alternativas. El diálogo ha sido permanente con el gobierno, sin embargo, hay reacciones desde el gobierno nacional que son absolutamente inesperadas y se requiere también generar un esquema de transparencia dentro de ese diálogo para poder mantener una sindéresis, una concordancia entre lo que se acuerda, entre lo que se transparenta con las políticas públicas de existir, que tienen que también ser comunicadas a los gobiernos autónomos descentralizados para lograr esa predictibilidad de la que habla el régimen de las asignaciones presupuestarias. Entonces, si hay un incumplimiento de norma, pues hay también mecanismos de hacer exigible el sistema. Sin embargo, la mayor parte de municipios han apelado a continuar enlazándose con los mecanismos de acuerdos para que se pueda también apoyar en su momento al gobierno nacional a que brinde soluciones, no solo nos lance problemáticas, porque lo que nos pasa a los municipios a la final golpea también al Estado Nacional, Fabricio, y eso hay que entenderlo. Así es que la AME no va a parar en la lucha por reclamar y exigir que se cumplan las asignaciones presupuestarias, no solo con un fin de sostener las cuentas municipales para que puedan cumplir sus obligaciones con sus empleados, con sus trabajadores, sino también entender que, por ejemplo, esos salarios que reciben nuestros trabajadores municipales, nuestros servidores, dinamizan una economía en cantones, decíamos en algún momento, en cantones con vocaciones agrícolas, por ejemplo, lo que reciben los municipalistas, los obreros municipalistas, eso se redistribuye en las pequeñas economías, compran semillas, les entregan las esposas, los esposos servidores a sus familias para que puedan generar también producción a nivel de sus cantones, ¿no? Emprendimientos, etcétera. Correcto. Le quiero agradecer, Karin, por estos minutos y obviamente veamos qué pasa en los siguientes días o semanas respecto de estas preocupaciones que tienen las municipalidades. Muy amable, Karin. Con gusto, Fabricio, estamos a las órdenes. Un saludo. Gracias a Karin Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.